Hola, buenas tardes. Bueno, me acerco nuevamente por este medio a ustedes, donde la idea es hacer una corrección, ¿sí? Del trabajo, este dibujo libre, eh, para que ustedes lo puedan cotejar, ¿sí? Puedan comparar. Vamos a ver el dibujo libre que yo les había dado la otra vez. Vamos a ir trabajando con los dibujos de Elkish, ¿sí? En primer lugar, vemos el emplazamiento, ¿sí? El emplazamiento está en la parte inferior de la hoja, lo que quiere decir que la sujeto está buscando una conexión con la realidad, ¿sí? Si bien, digamos, miramos la temática, ¿sí? La temática es más bien de fantasía, por algunos personajes. Vemos, por ejemplo, el tema del Papá Noel, ¿no? De las estrellitas y todos esos detalles. También tengamos en cuenta que es una nena de 7 años, con donde los detalles de este tipo también son comunes, eh, donde podemos decir que hay un balance, digamos, entre realismo y fantasía, ¿sí? Eh, las trazos, ¿sí? Si bien son trazos firmes, pero son más bien rítmicos, ¿sí? No hay esa dureza de la regla, con lo cual, digamos, estamos viendo una personalidad, digamos, acorde, una personalidad en donde podemos pensar, digamos, de que hay cierta armonía, digamos, dentro de su personalidad. Después, bueno, no es un dibujo, hay también un equilibrio entre lo que es la expansión y la compresión. Si bien vemos que es un dibujo que más bien está puesto en el margen inferior de la hoja, tampoco podemos decir que está totalmente comprimido, ¿sí? Eh, en cuanto a los detalles, digamos, en cuanto a la simplicidad y complejidad, también tenemos un equilibrio, digamos, un equilibrio porque vemos que, eh, digamos, si bien hay detalles, pero los dibujos no son elaborados, ¿sí? O sea, son elementos dispersos y que muchos de esos casi no están terminados. ¿Mm? Eh, y por último, podemos ver una buena integración de las partes, ¿sí? Donde también podemos decir que hay un manejo adecuado. Los trazos, como decíamos, son firmes, pero no porque sea una personalidad agresiva, sino que más bien estamos hablando de una personalidad que necesita sostenerse, ¿sí? Eh, y también lo vemos, por ejemplo, en los pinitos que se ve al pie del dibujo, en donde podemos pensar de que hay, digamos, la personalidad necesita una base, ¿sí? Justamente para no desmoronarse, con lo cual, digamos, este dibujo implica o se corresponde, digamos, con los trazos, ¿sí? Se ve una presión normal del lápiz, el tamaño es más bien chico, lo que hablaría también de retraimiento, o una dificultad para poder interactuar y comunicarse con el medio. Y donde vemos también que tiene una tendencia más hacia la derecha, ¿sí? En donde hay una mayor búsqueda o una perspectiva de mejor satisfacción en el futuro, frente a su situación actual, ¿sí? Es decir, cuando elaboramos o cuando pensamos o analizamos un dibujo libre, la idea es ver todos estos elementos, ¿sí? Y estos elementos, ojo, no los tomamos en crudo ni al pie de la letra, sino que son elementos que hay que cotejar con la historia del sujeto. O sea, de repente, obviamente, ustedes no tienen la historia del sujeto y no podemos llegar tampoco a conclusiones demasiado profundas, ¿sí? Pero, bueno, los efectos de aprendizaje resulta valioso y resulta positivo, ¿sí? Comparen, vean con el análisis que ustedes hicieron y cualquier cosa
me consultan. Nos vemos hasta la próxima.